Para dibujar, chicos, es muy importante. Aquí empiezan las complicaciones porque uno no se acuerda de todas las fórmulas de trigonometría. Es imposible sabérselas de memoria todas, ¿ya? Tenemos en la cabeza, ¿no es cierto?, las valencias, tenemos en la cabeza una pila de cosas, ¿no es cierto? Y es difícil que uno se aprenda todo. Pero aquí, por ejemplo, le hice un pequeño resumen chico, chiquitito, ¿ya? Que en el segundo cuadrante pasa lo siguiente. Si ustedes, ¿no es cierto?, tienen un ángulo de 90 más algo, por eso están en el segundo cuadrante, ya si yo, por ejemplo, tengo un ángulo alfa y le sumo 90, al aplicar la fórmula que aquí coseno del ángulo más 90 es menos seno del ángulo. Y el seno del ángulo más 90 es coseno del ángulo. Si están en el tercer cuadrante, aquí han pasado 180. Entonces, si a 180 que es pi le sumo alfa, coseno de alfa, coseno de pi vale menos 1, va a quedar menos coseno alfa. ¿Por qué? Porque seno de pi vale 0, la segunda parte. Y seno de alfa más pi, obviamente el seno de pi es 0, entonces va a quedar coseno de pi, seno de alfa, pero coseno de pi vale 1, menos 1, y entonces va a quedar menos seno de alfa en el tercer cuadrante. Entonces eso lo vamos a aplicar cuando dibujemos la caracol con lazo que les pedí que dibujaran, ¿ya? Pero antes de eso, les quiero explicar, bueno, cómo se deriva en polares. Entonces la técnica de derivar en polares es cambio variable. Si yo tengo que hacer de i a de x, pongo de i a de teta por de teta de x, ¿ya? Entonces el de teta de x lo pongo abajo, entonces queda al revés. O si ustedes quieren, si yo simplifico por de teta, si es que se pudiera eso, cuando uno dice se pudiera es porque le tiene tanto respeto a los diferenciales, esto que está acá tiene que ver con, ¿no es cierto?, la derivada, con un infinitésimo, con un pequeño, ¿no es cierto?, una pequeña, ¿cómo le dijeron? Un pequeño cambio, porque resulta que la derivada representa una tasa de cambio, chicos. ¿Ya? Entonces estos infinitesimos uno no los siente porque son como límites, son muy pequeñitos, ¿ya? Como el rectángulo, perdón, el triangulito que le hice la otra vez, que cuando se descompone con la suma ya no son rectángulos en polares, sino que son triángulos, que, ¿no es cierto?, cuando yo hago la partición más fina, me queda la fórmula del área. Entonces acá, chicos, si a mí me dan, por ejemplo, una función polar, una cardioide, una lemniscata, lo que sea, ¿cómo calculo la recta tangente? Entonces, si ustedes se acuerdan, esta es la fórmula de la recta tangente. Ahí me faltó cerrar el paréntesis. Ya, pero lo puse acá, pero afortunadamente no hay problema porque aquí tenía que haberle puesto el paréntesis para saber de que esta derivada multiplica eso en la fórmula y ahí se cierra el paréntesis. ¿Ya? Entonces, si la curva polar es R como función de teta, cuando yo tengo las coordenadas polares, X que R coseno teta y Y que R seno teta, ahora voy a reemplazar el R por f de teta, porque tengo la función que depende de teta. Entonces, chicos, si yo hago de y a de x, voy a tener que hacer de y a de teta, de x a de teta. Entonces aquí derivé con la regla del producto, la de lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero por la derivada de lo segundo. Y de x a de teta, la derivé acá, la derivada de lo primero por coseno, más lo primero por la derivada de coseno, que es menos seno, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Para la cardioide que dibujamos la clase pasada, determinemos la recta tangente a la curva en 30 grados, o sea, en pi sexto. ¿Ya? Entonces puse la fórmula y necesito saber qué es I0, qué es X0 y qué es f' de X0 en polares. Entonces, ¿qué era I? R seno teta. Pero R acá es la cardioide 1 más coseno teta. Así que si multiplico me queda esto que está acá. Que I sub 0 es I evaluarlo en 30 grados. Seno de 30 un medio, seno de 30 un medio, coseno de 30 un medio raíz de 3, y ahí tenemos entonces el I sub 0. ¿Qué cosa es X? 0. Es X evaluado en pi sexto, pero X, ¿qué cosa es X? X va a ser R por coseno teta, pero R es la cardioide 1 más coseno, entonces hay que dar coseno por 1 coseno y coseno por coseno, coseno cuadrado.
Entonces necesito ahora derivar con respecto de teta, ¿ya? Ah, no, pero estamos primero con el x0, después vamos a hacer la derivada. Entonces si reemplazo en 30 grados, a ver, hay un alumno esperando, un momento chicos. Si reemplazo en 30 grados, va a quedar coseno de 30 es un medio raíz de 3. Y coseno de 30 es un medio raíz de 3, pero al cuadrado va a quedar 3 cuartos. Y este va a ser un medio raíz de 3, entonces queda ese el x0. Me falta la derivada, ahí está. Entonces va a ser derivar con respecto de teta el i, que lo habíamos puesto acá, seno teta más seno teta coseno teta, dividido por la derivada con respecto de teta del x. El x, ¿dónde está el x? El x es coseno teta más coseno cuadrado teta, lo que pasa es que esto lo tuvimos que reemplazar en pi sexto. Ahí faltó la rayita. Hoy me van a perdonar, pero es importante poner la rayita, así que voy a usar la tabletilla. Ojalá que esté sin las mañas. No sé, los profes, oye chicos, los profes estamos tan igual que ustedes, estamos todos cansados, agotados con Sí, este sí, a esta asunto. altura estamos todos agotados. Por Oye, no, en suerte, serio, nos queda, nunca creí que esta cuestión fuera tan agotadora. por Y suerte ustedes queda se una tienen que semana y pasar de un después curso a toca la otro. libre. ¿Ah? Por suerte la semana no la que viene ahora, pero la siguiente es la semana libre, la segunda semana libre. ¿La del 8 de diciembre no es libre? No, es la del 14. Ah, Pero la del 14 es libre, completa. Y nos tocan muchas semanas de 3 días ahora. ya. Miren chicos, entonces aquí dice x evaluado en pi sexto, ese es x0. Entonces aquí faltó una frase importante, pues esto está evaluado en pi sexto. Y esto que está acá está evaluado en pi sexto. Y por eso sale un número, ¿ya? Así que era importante. El cerrar el paréntesis no era tan importante anteriormente, porque, por ejemplo, si un alumno está respondiendo eso en una prueba y no cerró el paréntesis, ahí el segundo no era tan importante, pero si el primero yo no lo cerré, ahí sí que me pudieran descontar, porque el medio multiplica los dos términos, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Bueno, yo todavía no recibo todas las P, o sea, no todas las P, sino todas las preguntas, ¿no es cierto? Así que no puedo revisar todavía. Cuando me llegue todo, voy a empezar a revisar. Oye, me parece que sin interrogación alguien les dijo si era con interrogación o no. No se mencionó interrogación en ninguna parte, por lo menos. Ayer. Bueno, se supone que yo voy a revisar, ¿ya? Bien, entonces chicos, la derivada, entonces hay que derivar arriba y hay que derivar abajo. Entonces aquí encontré las derivadas, ¿ya? Cuidado con las derivadas, esta es complicada. Espérate, la de abajo es complicada. Esta no tanto, la derivada de seno es coseno y aquí hay una derivada de un producto, ¿ya? Ahí está la derivada de seno es coseno y aquí la derivada de un producto. Entonces, la derivada de seno es coseno, la derivada lo primero por lo segundo sin derivar va a ser la derivada de seno, que es coseno por coseno, va a quedar coseno cuadrado. Después, la primera por la derivada de lo segundo, la derivada de coseno es menos seno, con el seno va a quedar menos seno cuadrado. Ahí está. Dividido por, esta es más difícil. La derivada de coseno es menos seno, esa es fácil. La derivada de coseno cuadrado es la derivada, primero regla la cadena, la derivada de x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x, o sea, va a ser, la derivada de coseno cuadrado va a ser 2 coseno teta por la derivada de coseno que es menos seno, entonces por eso queda menos 12. Se evalúa en pi sexto, y entonces reemplacé, factoricé, bla, bla, me quedó, por ejemplo, este menos se repiten los dos, me quedó raíz de 3 más 1, 1 más raíz de 3, todo eso es menos 1. Y la reemplacé en la fórmula i menos i0 igual la derivada que es menos 1 por x menos x0. Finalmente despejé y ahí me quedó la ecuación de la recta cardioide en 30 grados, ¿ya? Así que, ¿por qué es negativa? Porque acuérdense la forma que tenía la cardioide, pues chicos. Uno puede ir comprobando las cosas, por ejemplo, aquí pues en esta cardioide, si yo quiero para 30 grados hasta acá, va a quedar una recta tangente así, decreciente, pues, con signo negativo, por eso queda menos x, ¿ya?
Bien. Esta cuestión que le estoy diciendo de la derivada está en el PDF, pero es que, chicos, el PDF abarca mucho, entonces, si yo les leo el PDF, ya, pues, esto es lo que tienen que saber los alumnos, lo empiezo a leer, asumiendo que todos entendieron, tengo que hacer esta preparación previa para que ustedes, ¿no es cierto?, entiendan los elementos principales antes de entender, ¿no es cierto?, cada parte del PDF. Este es como, por ejemplo, como dijera yo, antes de jugar a la pelota hay un entrenamiento previo, qué sé yo, antes de hacer una cosa hace un ensayo de lo que va a hacer, hace como una previa, ¿ya? Entonces, me voy a meter con un PDF que abarca como 3 clases y no lo voy a entender, pues entonces por eso, chicos, al hacerle esto de esta manera, al desarrollarlo, cuando ustedes verifiquen los números, si están correctos, qué sé yo, todo eso les va a servir, ¿ya? Pero es que tiene que ser un trabajo completo en el sentido de que, pucha, si solamente van a ver los ejercicios resueltos, no sirve, tienen que ustedes practicar, tienen que hacer ustedes la práctica, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Bueno, finalmente le encontré la ecuación de la recta tangente que está acá. Ya, ese que está ahí. Ya, y entonces ahora yo quiero el gráfico de R igual 1 más 2 coseno teta. Y aquí me voy a detener un rato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué hace un alumno estudioso? ¿Ya? Un alumno estudioso se mete primero para ver la relación que tienen, por ejemplo, las polares, por ejemplo, las rosas de 3 hojas, las rosas de 4 hojas, ustedes pueden indagar para reconocer. Entonces, por ejemplo, yo les voy a explicar esta de la caracol sin lazo. Si uno tiene, por ejemplo, R igual A más B coseno de teta, por ejemplo. Chicos, si este A y este B son iguales, o sea, por ejemplo, en valor absoluto, puede ser este, por ejemplo, menos 3, o puede ser 5 y 5. Cuando uno tiene estas dos cosas iguales, es una cardioide. Si este término que está acá es más grande que este, en valor absoluto, es una caracol con lazo. Entonces acá este 2 es más grande que el 1, y son positivos en valor absoluto, este 2 es más grande que este, entonces está haciendo una caracol con lazo. Entonces ustedes, por ejemplo, les dejo abierta la puerta, esto tienen que hacerlo ustedes, chicos. Es como, por ejemplo, cuando uno se mete a hacer un magíster, chicos, cuando uno hace un magíster en cualquier cosa que sea, ¿ya? Hay un nivel bastante alto, entonces, por ejemplo, yo no le puedo decir al profesor, oiga, profesora, a mí nunca me pasaron esto en la universidad. No, todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso mío, en la Chile a mí me pasaron miles de materias que nunca usé. O sea, pero es mejor pasarse que quedarse, porque, por ejemplo, si tú sabes lo mínimo, pucha, te pueden pillar, pues, chicos. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué hace el alumno? Aquí hay un trabajo personal. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo, con el R, y cuando el A y el B en valor absoluto son iguales, cardioide. Cuando el segundo término, el B, ¿no es cierto?, es más grande que el A, entonces es una caracol con lazo. Entonces, por ejemplo, un alumno estudioso hace eso, sobre todo las niñas, a mí me impresiona cualquier cantidad, se los he dicho miles de veces. En forma presencial, cuando uno le pasa esto, la alumna a veces le preguntan a uno y le traen el cuaderno a la mesa, yo estoy explicando y entonces yo siempre digo a los alumnos si tienen una duda, pueden venir a la mesa el profesor, ¿no es cierto? Me muestran lo que están haciendo, lo que hicieron con internet, y eso es súper grato porque uno va viendo cómo los alumnos, ¿no es cierto?, lo que les enseñó uno, aprendieron, o ellos mismos aprendieron por otros medios, etcétera, etcétera. Entonces a mí me impresiona porque, por ejemplo, una vez una niña me mostró su cuaderno, estaba haciendo un dibujo y tenía todo, decía, la rosa de 4 entonces el coseno adentro queda un ángulo, un par, etcétera. Había recopilado toda la información. Entonces eso es súper grato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no me va a temblar la mano, por ejemplo, si esa persona, ¿no es cierto?, al final tiene un 3.9, por ejemplo, ha venido a todas las clases, me ha mostrado todos los ejercicios, chicos, no tiene que hablar conmigo, profe, tengo un 3.9, me puede poner el 4, no tiene que hablar. ¿Por qué? Porque tengo antecedentes académicos de que ese alumno trabajó, esa alumna hizo los ejercicios, me preguntó, yo anoté en mi cuaderno taller el nombre,
tengo las copias, me pasó hojas que hizo, que se las tengo acumuladas, ¿no es cierto? Y tienen asociado, ¿no es cierto?, un cierto bono, si es que también, qué sé yo, todas esas cosas externas permiten a uno, ¿no es cierto?, que no conoce a todos sus alumnos, porque son muchos, poder entonces tomar una decisión sabia, chicos. Ser sabio es difícil. Sabio no es saber, sino ser justo, es decir, el que se esfuerza, el que hizo eso, el que está colgando de eso, pero trabajó, no tiene que tener temor. Ya, entonces les vuelvo a insistir, un alumno se mete pone, por ejemplo, coordenadas polares y empieza a buscar pone gráficos de coordenadas polares y empieza a ver las relaciones. Bueno, la lemniscata. ¿Cómo es la lemniscata? Bueno, ¿cómo es? Por ejemplo, la lemniscata hay una lemniscata que es simétrica respecto del polo, es como un infinito, pero diagonal, una cosa así. Pero también el horizontal, la lemniscata también es simétrica respecto al polo. Entonces el alumno, ¿qué pesca? Pesca, bueno, ¿cómo demuestro que es simétrica respecto al polo? Y está, entonces dice, tiene que, si usted reemplaza el teta por menos teta y el r por menos r, entonces tiene simetría. O, si no le resulta, usa la otra opción. Entonces, chicos, le estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque encuentro que los PDF van muy rápido. Entonces son muchos detalles que yo no les puedo enseñar todos los detalles. Pero el alumno que me hace caso, que trabaja por su cuenta, ¿no es cierto?, que su carpeta la completa con más cosas, no va a tener problema porque está haciendo lo que tiene que hacer. Pues, y aparte de eso, que cuando haga su tesis, la tesis es recopilación de cosas, es creación, qué sé yo, entonces eso les va a servir mucho, chicos, ¿ya? Uno no puede decir, no, profe, no me pase, levantar la mano, ¿qué es eso? ¿Qué símbolo es ese? No, pues, quedan ridículos. Pero no quedan en ridículo porque quedan ridículo, sino quedar en ridículo porque si a mí no me pasaron algo, yo no puedo decir, no, me quedo aquí con mi brazo cerrado y no hago nada. No, pues tengo que estudiar por mi cuenta, eso es lo que tengo que hacer, tengo que estudiar en la noche, quedarme toda la noche, quedarme todos los sábados, quedarme todos los domingos, qué sé yo, si tengo que aprender, ¿no es cierto? Lo tengo que hacer, pues chicos, es así la cuestión. Nosotros, por ejemplo, igual que los de medicina tienen que estudiar N, chicos, los chicos que estudian medicina, olvídense. A nosotros los de medicina nos decían, tómense esta pastilla y una pastilla para estar despierto toda la noche para estudiar, el café, una primera cuestión, porque había que estudiar, pues chicos, hay que estudiar, desgraciadamente. Ser estudiante significa estudiar sin descansar. Si ustedes hacen eso, este curso lo van a aprobar sin problema, ¿ya? Ya, retomo entonces, fíjense. Vamos a hacer el gráfico de esta. Entonces, como este 1 es más chico que este término, esta es una caracol con lazo, pero no porque le estoy diciendo que hay una especie como de definiciones en donde están explicadas, pero no es que sean demostraciones, sino que uno hace el dibujo. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Reemplacé el ángulo teta por menos teta, entonces como el coseno es par, me quedó la misma. Entonces simétrica respecto de el eje polar. El eje X se llama eje polar. El eje Y se llama eje de 90 grados. Entonces, chicos, quiero que me pongan atención, ¿ya? Bueno, el valor más grande que alcanza esto, ¿no es cierto? El coseno es una función que está acotada arriba por 1 y acotada abajo por menos 1, es decir, el coseno de teta es una función acotada entre menos 1 y 1. El valor más grande que alcanza es 1. ¿Cuándo lo alcanza? Cuando vale 0. El coseno de 0 vale 1, por 2 da 2, más 1 da 3. Entonces la distancia de 0 aquí con 0 grados es 3. Ahí es 3. Cuando yo tomo 90 grados, el coseno 90 grados vale 0. Más 1 va a quedar 1. Va a quedar ese pedacito de ahí. Después puedo hacer un chequeo de otro ángulo que está aquí en 90 grados, por ejemplo, para 30 grados, no, mejor 60 grados, para 60 grados ahí pones coseno de 60 es seno de 30, que es un medio, por el 2, queda 1 más 1, queda 2, ¿ya? Entonces después esta cuestión va disminuyendo hasta que queda en 1, ¿ya? Pero aquí hay que tener cuidado, aquí estamos en el segundo cuadrante, entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a calcular cuánto vale el R para
120 grados. Entonces me va a quedar coseno de 120 grados, que es coseno de 90 más 30. Coseno de 90 más 30, que al principio de la clase pusimos coseno de un ángulo más 90, ¿se acuerdan o no? Entonces, miren, ¿para qué sirve eso que les dije? Coseno de, en el segundo cuadrante, coseno de un ángulo más 90 es menos seno del ángulo, menos seno de 30 va a ser entonces. Menos seno de 30 es menos un medio, chicos. Si yo pongo aquí coseno de 120, va a quedar menos seno de 30, que es menos un medio, con el 2 va a quedar menos 1 más 1, va a quedar 0, chicos. O sea que cuando yo me empiezo a mover en el segundo cuadrante, cuando empiezo a darle valores a los ángulos, cuando yo llego a 120 grados, tengo 0. Y fíjense, en 120 grados, ¿qué pasa cuando tomo el valor de 180 grados? Va a quedar coseno de 180 vale menos 1, por 2 va menos 2, más 1 queda menos 1. R igual menos 1 significa que se va para acá, entonces ahí hay 1. Entonces lo que está diciendo, si esta pensó en 0 y después llega a 1, es porque todos los otros pedacitos dibujan esa mitad de lazo. Después yo sigo dándole valores, sigue creciendo ahí. Después me paso para acá, sigue para acá y llega al final. Entonces, ¿por qué es importante este dibujo? ¿Ya? Yo se los dibujé con el programa acá. Acá está bien dibujado. Entonces, fíjense bien, cuando yo tomo 120 grados, es decir, aquí, ¿no es cierto? Hay 30 grados, a 90 le sumo 30, llego a ese punto. Si yo tomo los 180 grados, me queda R igual menos 1, me devuelvo acá, aquí está el 1. Entonces, desde 30 grados hasta 180 grados se mueve este pedacito de lazo. Entonces, como es simétrica respecto del eje polar, tenemos dibujado eso, y ese pedacito que está ahí. Entonces, como es simétrica, dibujo el pedacito de acá y dibujo el pedacito de allá. Entonces me queda la caracol con lazo. ¿Ya? Cuidado, porque por ejemplo, vamos a calcular el área del lazo, que es difícil. Entonces tenemos que acordarnos cómo se generó esta curvita. Se generó de 90 más 30, que es de 120 hasta 180, se me generó ese pedacito de ahí. ¿Ya? Entonces, chicos, así se dibuja. Entonces, por ejemplo, si esta fuese otra curva, esta solamente tiene simetría respecto del eje polar, ¿ya? Sobre el eje Y no hay simetría, porque miren, todo ese pedazo, esta distancia acá es distinta a esa distancia ahí, y acá también, esa cuestión, ¿cómo esa con esa con respecto del origen? Esta distancia es distinta de ese pedacito de distancia, ¿se fijan? Entonces solamente hay simetría con respecto del eje X o el eje polar. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿qué hay que practicar? Quien sabe dibujar la caracol con lazo, la sabe dibujar todas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden proponer dibujar otra. Ahí en el PDF el coordinador puso la espiral de Arquímedes, hay unos pétalos también. Entonces, le sacan provecho, pero ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan primero a mano sus suposiciones, ¿no es cierto? Tratando de dibujarlas. Y, por ejemplo, si no les sale, meterse al programa a dibujarla. Entonces, ver por qué no me salió, qué es lo que hice mal que no me salió. Y ahí entonces van a aprender de que no, pero si el R igual menos 1 significa no acá, que me queda el punto, sino que se cambia para acá. Para ese ángulo de 180 grados, entonces el R menos 1 significa que me cambio la dirección, entonces ahí me queda el 1 acá, ¿ya? Y empiezo a entender por qué me sale ese dibujo, ¿te fijas? Entonces esa es la gracia, ¿ya? Bien, entonces yo puse aquí, ¿cómo puedo calcular el área del lazo? Entonces aquí yo le hice el dibujo de lo que hicimos, pues de 30 grados a 180 se genera eso. Entonces, lo que tengo que hacer yo es integrar desde 120 hasta 180 y me va a quedar el área de eso. Lo multiplico por 2 y tengo el área del lazo, ¿se fija? Entonces el área del lazo va a ser el doble de ¿quién? De la fórmula, pues de 120 a 180 se la escribí así,
el 120 y el 180 después se las cambié. El 120, el 180 es pi, y el 120 es 2 pi tercio, porque pi tercio 60 por 2 son 120, ¿se fija? Bueno, ahí hice el cuadrado del binomio y resolví cuánto me salió el área del lazo, ¿ya? Entonces, chicos, acá hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Aquí no hubo que hacer integraciones, hacerla con método de integración complicada, eran directas. Lo que sí que les tuve que aplicar ciertos conceptos, por ejemplo, acá, seno de, cuando lo reemplace en, cuando el ángulo lo reemplace en pi, ¿se fija? O cuando lo reemplace en 2 pi tercio. Entonces, el doble de 120 es 240. Entonces, 240, ¿qué cosa es 240? Es 180 más 60. Entonces me tengo que acordar de lo que vimos al principio. ¿Qué pasaba en el tercer cuadrante? Cuando tenemos coseno de alfa más un ángulo, más pi, es menos coseno a. Entonces ahí van aplicando, bueno, aquí este es puro trabajo personal, verificar, por ejemplo, quiero que verifiquen que todos los pasos que hice están correctos. Yo no quiero que se olviden de la idea era que al calcular esa área y multiplicarla por 2 tengo el área del lazo, ¿ya? Entonces aquí hay que tener cuidado, no va a tener paciencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces calculé el área final y me salió esto que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hace un alumno estudioso? Verifica si hay algún error en la integral, en el ángulo, etcétera, etcétera, y eso entonces lo va recordando, destacando. Entonces, en clase siguiente, ¿qué hace usted? Avisa, le dice al profesor, sabe que lo estuve haciendo, pero esto y otro, y entonces ahí va a entender, ¿ya? Bien, chicos, les dejé propuesto un ejercicio, ¿ya? Bueno, ¿qué será un área entre curvas polares? Por ejemplo, aquí tengo una curva polar G y aquí una curva polar F. Y yo quiero calcular el área entre esas dos curvas desde θ1 a θ2. Quiero ese pedacito que está ahí. Entonces lo que se hace es, fórmula de la E es un medio de el área que está fuera menos el área que está dentro, ¿se fija? El área de toda esa que está acá, le quito esa área que está acá y tengo el área intermedia. Entonces este ejercicio se los dejé propuesto, ¿ya? Calcular el área dentro de la cardioide, que está acá, que la dibujamos, y fuera de la curva tanto, y esa curva es una circunferencia. Entonces aquí les dibujé, entonces lo que yo quiero que ustedes calculen el área de fuera de la circunferencia y dentro de la cardioide, o sea, todo ese pedacito, todo eso que está ahí. En el fondo, a la cardioide quitarle la circunferencia. Y eso ya lo hicimos porque calculamos el área de la cardioide y que quitarle el área de circunferencia de radio un medio también lo saben. Pero quiero que lo hagan con esta fórmula, ¿ya? Entonces, como van a saber el resultado, lo van a comparar y les va a salir. Entonces, ¿qué es lo que hice, chicos? ¿Qué es lo que hice? Fíjense, para apoyarlos hice lo siguiente. Este ejercicio que está acá lo hizo un colega mío muy interesante, es un ejercicio complicado, ¿ya? Pero les dejé la pauta, ¿ya? Entonces, el ejercicio va a consistir en que me dé cuenta de que está bien la pauta, que está bien puesto, porque aquí se produce unas barbitas. Bueno, estoy calculando esto. Cuando llego acá, ¿qué pasa acá cuando llego acá en la mitad? ¿Le falta un pedacito? No, le sobra la mitad. Ese cuestionamiento pretende explicar con la pauta paso a paso cómo se hace el ejercicio. Entonces, se los dejé con pauta, esto cayó en una prueba PEP hace mucho tiempo, pero le agregué ejercicios resueltos de esta persona envió estos ejercicios resueltos. Se fija aquí, por ejemplo, tenemos una rosa de 4 pétalos y pedían el área de un pétalo. Ahí está resuelto paso a paso. Entonces lo que yo les decía, miren, coseno de 2 tetas. Coseno de 2 tetas es la rosa de 4 pétalos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si fuese teta? Ya sabemos que es una circunferencia, porque recién la vimos. ¿Se fijan? Entonces uno empieza a
cuestionar. Después creo que hay una lemniscata, no. Hay una circunferencia acá y una cardioide, y hay que sacar el área fuera de la cardioide y dentro de la circunferencia. Eso que está churado, está resuelto. ¿Ya? Yo no sé si este era un ayudante, un profesor, no recuerdo, pero esta es la lemniscata, ¿se fijan? Esta ustedes pueden probar que es simétrica respecto del polo. Es decir, si yo calculo esta distancia, es la misma distancia acá, es con respecto al polo. Esta distancia es la misma que esa distancia. Ustedes pueden verificar que es simétrica respecto del polo. Ahí está la curva. Fíjense que si ustedes reemplazan el teta por menos teta, como el coseno es va a quedar la misma. Y si usted reemplaza el r por menos r al cuadrado, va a quedar la misma, entonces ahí le va a salir que es simétrica respecto del polo. Bueno, y entonces se pedía calcular el área y está resuelto. Déjenme ver si había otra más. Aquí también hay una cardioide, una circunferencia, pero fuera de la circunferencia y dentro de la cardioide. ¿Ya? Y entonces ahí están todos los pasos, está resuelto. No estaba viendo. Esta es una caracol sin lazo. Este pedacito, este es como le falta como un cachito ahí. Entonces hay que darse cuenta. Entonces, ¿qué hace un alumno estudioso? Lo dibuja con su programa y le hace un zoom para ver en dónde está que no es exactamente como un círculo, ¿ya? Entonces, miren, fíjense ver lo que pasó ahora. El A que vale 2 y lo que acompaña al coseno vale 1. Ahora el A es más grande que el B. Entonces cuando el A es más grande que el B hay una caracol, pero sin lazo. Cuando el A es menor que el B hay una caracol con lazo. ¿Ya? Y aquí hay aquí hay una rosa de 4 pétalos. ¿Se fija? Aquí está el 2 tetas. Pero aquí este 4 que ahí se tienen que fijar en la simetría. Se fijan que si yo miro el eje Y, esta figura, la misma que acá, es simétrica respecto al eje Y. Y también es simétrica respecto del eje X. Y de repente es simétrica con respecto del polo también. ¿Ya? Entonces todo eso lo pueden verificar. Acá no, aquí querían el área nomás. Entonces uno calcula el área de un pétalo y lo multiplica por 4 y sale el área total. Ya, yo lo que hice, chicos, bueno, ahí hay otro ejercicio que pueden hacer. Yo lo que hice fue, les subí una clase de apoyo que yo les hice a los alumnos cuando tenían una prueba. Miren, aquí hay una lemniscata intersectada con una circunferencia, ¿cómo se calcula? Todo ese ejercicio, miren, ahí está. Fíjense, mire cómo es la rosa con 3 pétalos, 3 tetas, y tiene 3 pétalos. Entonces, cuidado. ¿Son simétricas o no? Hay que tener cuidado. Ya, a ver, chicos, ¿dónde está el ejercicio? Aquí está con la barbita, y tienen otro ejercicio resuelto. Todos estos ejercicios están resueltos, chicos. Ya, no, yo les subí una casa de apoyo que yo le hice a mi curso de, a ver, ¿de cuánto era presencial cuando se la hice? Esta que está acá. Pero se la hice paso a paso, pues chicos. Entonces aquí puse la curva, puse 2 curvas, R igual 2, ¿qué significa R igual 2? Significa que la distancia del origen, del polo, al punto vale 2, cualquiera sea el ángulo, esto es una circunferencia de radio 2. Y esta que está acá, ¿qué cosa es? Coseno de teta. Es una rosa, pues se fija. Entonces, hay una circunferencia y hay una rosa. Entonces yo les pedí que la dibujaran y que buscaran los puntos de intersección. Entonces aquí está resuelto paso a paso, como dice el enano maldito de la salud, ¿no es cierto? Paso a paso, aquí está, ¿no es cierto?, resuelto cuáles son las intersecciones, por qué sale eso, está explicado, lo expliqué con mis palabras, lo hice en látex, y entonces aquí después me pedían calcular un área, ¿ya? Entonces aquí está el gráfico de la curva. Entonces dice, como problema propuesto, dice, encuentre todas las intersecciones de la curva R igual 1 y la rosa, ¿ya? Se fijan que aquí el R valía 2, entonces, ¿qué pasa si el radio va más chico? ¿Cómo busca cuántas intersecciones habrían? 2, 4, 6, 8, ¿cómo las encuentro? Entonces no se tienen que olvidar de cómo se encuentran, pues chicos, que, ¿no es cierto?, las funciones periódicas tienen un periodo, ¿ya? Entonces, con eso van a recordar. Después le hice un ejercicio de lo que le acabé de explicar cuando hay que derivar en polares. Entonces aquí hay una recta tangente I menos I0, F' X0. Aquí está resuelto un ejercicio completo, ¿ya? Ahí. Entonces, esta clase de apoyo yo se la hice a los alumnos
porque iban a tener prueba y en todas las secciones se había pasado la materia muy rápido Polar, entonces los alumnos no estaban tan preparados. Entonces, chicos, todos estos trabajos, todas estas cosas que le he dicho, es para que ustedes tomen nota. Cada uno se rasca, ¿no es cierto?, con las uñas que tiene. O sea, por ejemplo, si alguien sabe harto trigonometría y no necesita la fórmula, la hace como quiere, pero tiene que saber hacerla, chicos. De modo tal que en la hoja de papel, cuando ustedes escriban algo, cuando el ayudante les revise, le entienda el procedimiento. Yo, por mi parte, me olvido de la nota que ella puso, yo soy independiente de eso, yo me preocupo de lo oral, les pregunto, mire, deme este detalle, oye, ¿y por qué pasa esto? Entonces el alumno tiene que reflexionar y ahí me doy cuenta si, por ejemplo, usted sabe, si usted está respondiéndome a la rápida porque quiere decirme algo para justificar que está respondiendo, pero no es lo mismo responder bien que responder mal, pues chicos, ¿ya? Ya, así que, claro, un alumno dijo, queda loco, claro, queda loco porque el PDF avanzó mucho, pues chicos. Pero lo importante de esta clase que le estoy haciendo es primero que el detalle de cómo se dibuja una polar, eso es lo primero, ¿ya? Entonces, estudiar la simetría, trazar con la mano mía, ¿no es cierto?, dando ángulos. A ver, ¿cuándo es más grande la función? ¿Cuándo es más chica? ¿En dónde tendrá intersección con otro eje, etcétera, etcétera? Dibujar primero. Después comprobar que está bien. ¿Con qué? Con el programa. Yo tengo un programa acá en el celular, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el programa, pero lo bajé y, por ejemplo, tengo un esbozo de eso, ¿ya? Ustedes, como están trabajando telemáticamente, van a tener acceso a eso. O sea, si alguien no se sabe el dibujo, ¿no es cierto?, lo va a hacer, pero tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que, bueno, ¿cómo buscan las intersecciones? Bueno, cuando son iguales las funciones. Y bueno, ¿y cuándo dos funciones trigonométricas son iguales? Cuando pasa esto, pero ¿y qué pasa con el otro cuadrante? Se fija, uno mismo se va preguntando. Y entonces se va dando más elementos. Ya, en esta clase también, el otro detalle que había que saber, recordar que se puede derivar en polares, pero el de y a de x, uno no lo hace de y a de x, sino que como pasa a través de la regla de la cadena, uno hace de i a de x va a ser de i a de teta por de teta de x. ¿Se fija? Regla la cadena. Entonces lo escribe como cociente y entonces ya sabe cómo derivar. Y finalmente, área entre curvas. Pero, por ejemplo, lo que tienen que hacer con los ejercicios de este señor, que no sé si era ayudante, profesor, no me recuerdo dónde lo saqué, lo primero que tienen que hacer, ¿no es cierto? La primera tarea es considere la ecuación polar tanto. Dibujar dibujarla con las manos, después comprobar con el gráfico verdadero que no se equivocaron. Por ejemplo, aquí, de nuevo, el seno está acotado por 1 y por menos 1. El valor más grande de un seno vale 1. Entonces 1 por 4 es 4. El valor más grande va a ser 4. Es decir, de este punto hasta acá hay 4. Después los otros valores de R son menores que 4, ¿ya? Entonces, dibujo el pétalo y después solo se le va a ir dibujando la otra parte. Solo se va dibujando. Pero, por ejemplo, aquí hay harto trabajo, pues entonces hay que buscar ángulos. Por ejemplo, se fijan que si yo doy, por ejemplo, chicos, ¿qué pasa si yo pongo en este teta igual pi tercio? Pi tercio es 60. Va a quedar, el 3 se simplifica con el 3 y va a quedar seno de pi, que es 0. Po. Entonces, repito, cuando pi vale pi tercio, cuando vale 60 grados, R vale 0 en 60 grados. Y entonces se fijan, ahí está el 0. Ahí 60 grados llega a ese punto. Cuando yo mido de aquí hasta ahí 60 grados, entonces tengo el 0 ahí. ¿Se fija? Después, por ejemplo, ¿en qué? Para cuando tomo 45 grados. ¿Cuándo es 45 grados? Cuando el 3pi es igual al pi cuarto. Cuando vale pi partido por 12, el máximo valor que tiene ahí entonces es 4. ¿Ya? Entonces, después que haga usted el dibujo, por ejemplo, yo me conformo que, por ejemplo, este ejercicio, usted, por ejemplo, el fin de semana, si usted
lo dibuja, comprueba, le quedó bien, y después, por ejemplo, si usted da un paso más alto, yo me conformo que sepa calcular un pétalo. Entonces, aquí está la formulita. Un medio, ¿desde dónde va el pétalo? Tanto hasta tanto, ¿de qué cosa? Del R cuadrado. Y ahí lo calcula y lo va verificando, ¿ya? Después, por ejemplo, pasa un ejercicio un poco, a ver, ese era el primero, no, ese es más difícil. Va de los más fáciles a los más difíciles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este, tiene que intersectar una circunferencia con una cardioide, ¿se fija? Entonces necesita saber las intersecciones. Y aquí están calculadas las intersecciones, paso a paso. Cuando son iguales, bla, bla, y ahí espejo los ángulos. Y después que tengo los ángulos, sé qué es lo que tengo que integrar, desde dónde hasta dónde. La que está arriba, menos la que está abajo. La que está arriba, la roja, menos la verde. Pero ¿desde dónde? Desde ese ángulo hasta ese ángulo. Le tendré que quitar algo, qué sé yo. Y dejen para el final el de mi colega. Ya ese de mi colega que hizo, ese, que también se lo subí, ese déjenlo para el final porque es muy complicado. Ir inmediatamente a lo difícil, ¿ya? O sea, déjenlo como para el final, cuando ya hayan visto varios ejercicios resueltos, lo hayan comprobado y es la misma fórmula, después métanse con este, ¿ya? Entonces las barbitas, ¿qué pasa con las barbitas? ¿Ya? Entonces aquí está escrito, dice eso, entonces tú vas mirando, de 0,5 dice, entonces de 0,90 grados y uno va viendo el dibujo. Después, pero le sumó tal cosa, pero ¿por qué le sumó esa tal cosa? Entonces uno va descubriendo por qué tiene que ser así, chicos. Entonces, Profe, esta pauta está súper bien. Dime, por favor. disculpe que lo interrumpa, es que le quería preguntar, ¿cuál vendría siendo el nombre de la materia como para buscar material, ¿Qué más cosa? material? ¿El nombre de la materia para buscar material Esta extra? se llama Ujú. cálculo de área en polares, en coordenadas polares. Cálculo de área en Ok, coordenadas polares. gracias. Oye, pero esos que están resueltos son una maravilla, ¿eh? Yo, por ejemplo, a los chiquillos, Sí, ya le saqué pantallazo. a los chicos, cuando yo hago clases presenciales, yo les resuelvo algunos ejercicios que les pueda ayudar a ellos. Pero aquí, por ejemplo, yo no les puedo decir, por ejemplo, no es ayuda que yo les diga, chicos, miren, aquí tengo mi látigo, ¡pah! Apréndanse de memoria, esta es la fórmula, esta es la única. No, pues lo que tienen que hacer es, mirando el dibujito, siguiendo las instrucciones, uno tiene que, por su cuenta, tratar de resolverlo. Si es difícil, como este ejercicio es muy difícil, entonces van paso a paso mirando acá, mirando esto así. Ya, esto es por qué. ¿Por qué le salieron, por ejemplo, aquí? ¿Por qué hay dos intersecciones? Se fija que hay una en el primer cuadrante y una en el tercero, y uno va analizando, ¿por qué podrá hacer eso? Entonces, chicos, hay un trabajo personal, ¿ya? Entonces, según esto, el PDF que da por terminado el PDF, la coordinación, entonces ustedes tienen que saber todo eso, chicos, ¿ya? Entonces, ponerle harta atención mañana a Cristian, que más que seguro le va a hacer ejercicios de polares. Yo también le tengo que hacer otro curso de ejercicios de polares. Preguntarle por qué la dibujó así, por qué no es así. A lo mejor él les puede dar el tip dónde está. Yo tenía, chicos, pero es que esta cuestión es tan complicada. En mi otro Mac tenía no sé cuántos archivos, tenía guardado esa, no sé dónde quedó. Yo a los chicos les decía, miren, la rosa se conoce porque aquí adentro del en el argumento aparece el doble de algo, ¿ya? Estaban todas, pero no sé dónde quedó. Entonces, chicos, yo igual voy a seguir buscando para pegar en esta carpeta esos datos, ¿no es cierto? No esos datos, sino que el dibujo de la figura y entonces la relación que tienen los parámetros, el A y el B, ¿ya? Para que ustedes, por ejemplo, sepan que, pero esa es una rosa de 4 pétalos, esta es una rosa de 4 pétalos, fíjense, aquí dice coseno de 2 tetas. Entonces ahora ustedes saben que si yo tengo coseno de 2 tetas, tiene 4 pétalos, ¿ya? Entonces pregúntense, ¿qué pasará si pongo aquí coseno de 4 tetas? ¿Qué va a pasar? Entonces ustedes mismos se fijan, es el aprendizaje eso, que uno, por ejemplo, aprende un detalle o algo importante, después uno va
agrandando ese conocimiento, ¿ya? Va cuestionando, va diciendo, bueno, pero ¿y si fuera 3 veces? ¿Y qué pasaría acá? Todas esas preguntas que uno se hace son las útiles, las que sirven para aprender. Ya, por ejemplo, si yo digo, ya, yo vine a poner atención, sí, y esto va a quedar grabado, ¿no es cierto? Está bien, pero lo importante es que tú seas protagonista, chicos. Es como, por ejemplo, eh, decirle, no, no sé, en la imaginación se me ocurre que están viendo una película ustedes. Entonces, la idea es meterse adentro del telón de la película, o sea, ser ustedes, ¿no es cierto?, constructores de esos conocimientos, de esos procesos, tengo que mover conocimiento, mover un parámetro, que sea, todo eso dentro de la cabeza, ¿no es cierto?, organizada, y que ustedes sean protagonistas, es decir, yo tengo que saber dibujar esta rosa de 4 pétalos, es decir, aquí me dice que esto, y aquí está el dibujo, entonces quedó plop. ¿Y por qué hago el dibujito? Pues chicos, me doy ángulo. El coseno es más grande ¿cuándo? ¿Cuándo es más grande? Más grande valor que toma es 1, así que esto de aquí a acá hay 1. Después, por ejemplo, empiezas a mover los ángulos. ¿Hasta dónde es 0? Y ahí te va a salir. ¿Cuánto coseno 2 teta es 0? ¿Cuándo 2 teta vale pi medio? Cuando vale pi cuarto, pues chicos, así que en 45 grados vuelve al 0. Entonces se va moviendo, así hasta que llegan 45 grados, llega al 0. Entonces después te das cuenta, bueno, ¿por qué es simétrica con respecto al eje X? Porque si yo cambio el teta por menos teta, te va a quedar coseno de menos 2 teta, pero como es par, te va a quedar coseno de 2 teta. Entonces te va a quedar que es simétrica respecto del polo. Entonces, como dibujaste todo ese pedacito, dibuja el otro pedacito. Después estudias, fíjense que esta es simétrica con respecto del eje Y. Entonces, hay 2 formas de buscar eso. Prueba cualquiera de las 2. La que les sirva le va a demostrar que es simétrica respecto del eje Y también. Entonces, se fija, tienen trabajo personal y después calcular el área. No abarcar tanto, si no se trata de que yo les pida que sepan resolver todos los ejercicios. No, si tú escoges un ejercicio, lo resuelves, lo ves, entonces después vas a tener una felicidad, vas a sentir de que aprendiste, de que es cosa, ¿no es cierto?, de tener cuidado, de saber dibujar, etcétera, ¿ya? Pero ustedes tienen una cosa adicional aparte, que como no es prueba presencial, pueden usar sus apuntes, pueden usar internet, y entonces van a aprender, ¿ya? Chicos, parece que estoy hablando mucho y los alumnos se fueron, hay 18 nomás. Ya, entonces chicos, quedó claro que esto cierra todo esto, pero hay mucho trabajo personal. Entonces, lo que siempre les digo, si ustedes tienen una duda, cualquier cosa, mi correo está abierto, me preguntan. Yo, por ejemplo, si me envían, mire, me salió este dibujo, a veces los alumnos me envían, por ejemplo, fotos de ejercicios que están haciendo, de repente, profe, usted nos dijo que este ejercicio había que hacer, bla, 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 yo hice esto, bla, bla, y entonces me preguntan. Entonces, eso es súper importante porque yo en la clase, entonces, que viene, yo escucho lo que ustedes me preguntan y entonces respondemos a esas dudas. Dice, yo me estoy frustrando mucho con esto. ¿Con qué se está frustrando, chicos? ¿Qué? Goichan. Joysan. Sí, pues a todos nos vuelve loco porque ustedes son jovencitos todavía, pues van a ser ingenieros y esta cuestión la tienen que dominar, ¿no es cierto? Pero después ustedes se van a dar cuenta de que se van a reír. Esa cuestión me da miedo. Después van a dar cuenta que hay otras cosas en cálculo 3, hay que pasar la divergencia, qué sé yo, para entender la relatividad de Einstein, están las fórmulas, qué sé yo. Entonces, después se van a dar cuenta, chicos, que esto, claro, es una locura, pero yo no puedo hacer nada porque desgraciadamente el PDF avanzó demasiado. Entonces yo no puedo decirle ya, la clase hoy día, aquí pongan atención, este es el PDF, paso al PDF, y entonces después yo me lavo las manos. No, pues tengo que explicarles primero, ¿no es cierto?, para que no hayan detalles cuando ustedes revisen el PDF o busquen algún ejercicio adicional. Entonces por eso les explico adicionalmente esto primero, ¿ya? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, no? Sí, No, sí, 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 comprendo. trigonometría, olvídate, si tú te sientes débil en trigonometría, todos nos sentimos débil porque hay mucho detalle
en la trigonometría hay que acordarse muchas fórmulas, entonces no es Uno fácil. siempre se va a sentir débil en trigonometría, en mi opinión. No, un alumno me dice acá. Sí, Claro, duele sí, la lo cabeza. dicen. Claro, está a punto de estallar la cabeza a veces, porque la cosa trigonométrica es muy difícil de acordarse de todas las fórmulas. ¿Ya? Ya, chicos, voy a dejar esto acá y entonces el programa va a empezar a pasar a MP4 y les voy a subir esto. Entonces mi correo está abierto, no se olviden siempre, por si ustedes tienen alguna duda, qué sé yo, pero chicos, les insisto, aquí hay ejercicios resueltos, hay un trabajo personal que hay que hacer. Entonces, yo, por ejemplo, lo que debiera hacer si hubiéramos estado en clases presenciales, por ejemplo, pedirles que hicieran tal cosa, esperar un rato, 20 minutos, y pasearme por en los bancos, viendo cómo lo hicieron. Ahí los alumnos interactúan conmigo y me preguntan, profe, pero mi compañero dice que esto, pero ¿por qué va a hacer esto? Y me preguntan. Entonces uno va entendiendo las dudas que tienen los alumnos y por lo tanto puede reforzar más las cosas, ¿ya? Pero acá telemáticamente es más complicado. ¿Por qué? Porque el PDF que hay que pasar es tal PDF, punto. Y ahí había que alcanzar a llegar hasta área entre curvas polares, ¿ya? Hay menos libertad. Sí, pues, no, pues dibujar está asumido como que es una cosa trivial y no es trivial dibujar. Cuesta aprender al principio a dibujar polares. Entonces, por eso acá tienen todos estos ejercicios resueltos, están los dibujos y ustedes pueden comprobar que esa es la figura haciéndolo ustedes. Pero tienen que saber graficar. Ya, chicos, entonces me despido, voy a detener la grabación. Chao, Ok, chicos. profe. Chao, profe, que esté bien. Ya. Profe, le voy a mandar un correo. Ah, perfecto, no hay problema. Vicente, acuérdate, si que está Vicente, que el problema que tuviste o cualquier cosa me vuelve a escribir, me escribe, yo ya recibí correos de tuyo, parece, pero es que estoy, igual que usted, lleno de pega y cuestiones que tengo la cabeza dada vuelta, ¿ya? Así que por eso es bueno que siempre justifiques todo.